Clara caminaba por el sendero que cruzaba el espeso bosque. El cielo ya comenzaba a oscurecerse, pero las sombras de los árboles parecían devorar la poca luz que quedaba. El aire estaba impregnado con un olor a tierra húmeda y algo más pesado y metálico. Había escuchado los murmullos del pueblo sobre los peligros del bosque al caer la noche, pero, con su corazón lleno de juventud e imprudencia, no les prestaba atención. Nunca pensó que algo así podría sucederle a ella, una chica simple, con sueños sencillos y la vida aún por delante. Un viento gélido le heló el rostro, obligándola a detenerse. Un estremecimiento recorrió su cuerpo, como si algo la estuviera observando. Miró alrededor, pero la senda seguía vacía. Nada parecía fuera de lugar. Entonces, la vio, una figura al final del camino, emergiendo de la niebla que se formaba a ras del suelo. La mujer era alta, con un vestido negro que flotaba como si la tela estuviera viva. Sus cabellos largos y rojos como fuego caían por su espalda, pero lo extraño era que su rostro era pálido, casi sin vida, como una máscara. ¿Te encuentras bien, querida? La voz de la mujer resonó en el aire, suave, pero con un tono extraño, hipnótico. Clara dudó, pero no pudo evitar acercarse, atraída por algo inexplicable en su interior. La mujer la miró con una sonrisa casi imperceptible y extendió su mano, como si esperara que Clara la tomara. «Ven, hay algo que necesito mostrarte», dijo la mujer, y Clara, sin saber por qué, cedió. No era como si no pudiera irse, pero había algo en sus ojos, algo que la hacía sentirse atraída, como si sus pies no pudieran moverse en otra dirección. Sin mediar más palabras, la mujer la guió hacia un claro oscuro en lo profundo del bosque, más allá de donde Clara había ido nunca. Al llegar, Clara sintió una presión en el aire, una densidad que parecía envolverla, volviéndola más difícil de respirar. En el centro del claro había un círculo de piedras, cubiertas por un musgo negro y viscoso, que parecía moverse por sí mismo, como si respiraran. A su alrededor, velas negras ardían, lanzando llamas que no iluminaban, sino que absorbían la luz, tiñendo todo de un tono rojo oscuro y enfermizo. El lugar estaba en silencio, salvo por el sonido suave y lejano de susurros que Clara no podía comprender. ¿Qué está pasando?», susurró Clara, incapaz de evitar el terror que comenzaba a invadirla. La mujer la miró, una sonrisa apenas perceptible en sus labios. «Es un ritual», respondió con voz suave, «y tú serás la ofrenda». Un escalofrío recorrió la espalda de Clara al escuchar esas palabras, pero algo dentro de ella la mantenía inmóvil. La bruja levantó las manos y, como si las sombras respondieran a su llamado, las velas comenzaron a parpadear y una niebla espesa emergió del suelo, rodeando todo el círculo. Clara trató de gritar, de correr, pero sus piernas no respondían y su garganta se cerró como si fuera imposible hacer un solo sonido. La mujer comenzó a recitar palabras en un idioma extraño y las sombras a su alrededor parecían cobrar vida, girando, saltando como si estuvieran bailando al ritmo de un hechizo maldito. Clara sintió como su corazón latía con fuerza en su pecho, como si quisiera escapar de su cuerpo. El aire
se hizo aún más pesado y algo en su interior empezó a arder. La bruja caminó alrededor de ella, trazando símbolos en el aire con sus manos, símbolos que Clara nunca había visto, pero que sabían a muerte, a oscuridad. «Tu sacrificio es necesario», murmuró la mujer, mientras su voz se volvía un susurro que parecía resonar en todo el claro. «El poder debe ser alimentado». De repente, Clara sintió un dolor profundo en su pecho, como si algo le arrancara la vida misma. Un grito quedó atrapado en su garganta cuando vio cómo las sombras comenzaban a moverse con un propósito, acercándose a ella. La sensación de su alma siendo arrastrada por una fuerza invisible la hizo querer rendirse, caer al suelo y desaparecer. El cuerpo de Clara tembló, su piel se tornó pálida y el aire ya no entraba en sus pulmones con facilidad. La mujer dio un paso más cerca, su rostro ahora completamente visible. Lo que antes parecía un rostro de joven belleza, ahora mostraba una piel arrugada y desgastada, con ojos profundamente oscuros, como si estuvieran vacíos, vacíos de vida, vacíos de humanidad. Era una figura vieja, consumida por siglos de oscuridad. Clara entendió entonces que no era la víctima de un simple ritual, sino el pago de un pacto antiguo. Las sombras se cernieron sobre ella, abrazándola, apretando su cuerpo mientras sus fuerzas desaparecían. Las palabras de la bruja se hicieron más rápidas, más frenéticas, hasta que, al final, Clara vio todo volverse negro. En sus últimos momentos, Clara escuchó el eco de la risa de la bruja, una risa profunda y cruel, como si estuviera celebrando la caída de una estrella. El ritual terminó. La bruja miró el cuerpo de Clara y con una sonrisa satisfecha desapareció en la niebla del bosque, dejando atrás solo el eco de un alma perdida. La noche había caído con rapidez, envolviendo todo el paisaje en una capa espesa de oscuridad. Lía caminaba por el mismo sendero de siempre, cruzando el bosque hacia la casa de su tía en las colinas. Las historias del pueblo sobre los peligros del bosque le parecían solo cuentos de ancianos asustados, pero algo esa noche le hacía sentirse inquieta. Quizás era el aire extraño, más denso y pesado de lo normal, o el sonido de las hojas crujir bajo sus pies, que resonaba de manera inquietante, como si alguien la estuviera siguiendo. Poco antes de llegar al claro, un escalofrío recorrió su espalda. El viento se detuvo abruptamente y en su lugar un silencio absoluto se cernió sobre ella. El sonido del bosque se desvaneció, como si la misma naturaleza hubiera dejado de respirar. Lía se detuvo, mirando a su alrededor con desconfianza. Fue entonces cuando la vio, de pie, al borde del camino. La figura de una mujer apareció como una sombra en la niebla. Su vestido negro parecía absorber la poca luz de la luna, y su cabello rojo caía como fuego sobre sus hombros. Sus ojos, oscuros y profundos, brillaban con una intensidad antinatural. Lía no pudo evitar sentirse atraída por ella. Algo en la mujer la llamaba, algo que no podía describir. La figura le sonrió suavemente, y la voz que emergió de sus labios era suave, hipnótica. «¿Te has perdido, querida?», preguntó la mujer, su tono suave y acogedor.
Lía dudó un momento, mirando alrededor. La carretera que normalmente conocía tan bien, ahora parecía irreconocible, como si se hubiera transformado en un lugar extraño y peligroso. A pesar del miedo que empezaba a aflorar en su pecho, algo en la voz de la mujer la tranquilizó, como si fuera la única salida para no sentirse tan perdida. Sí, no sé dónde estoy, murmuró Lía, sintiendo cómo su voz temblaba. La mujer sonrió, extendiendo su mano hacia Lía, quien, como hipnotizada, la aceptó. La extraña la guió por el bosque, sin hablar más, solo moviéndose como una sombra que se deslizaba sin hacer ruido. Lía la siguió, a pesar de las inquietantes sensaciones que recorrían su cuerpo. Finalmente, llegaron a un claro en el que se erguía una vieja estructura de piedra, rodeada por una niebla espesa. El aire estaba saturado de un hedor a tierra vieja, algo metálico y putrefacto. En el centro del claro, un círculo de velas negras ardía, emitiendo una luz tenebrosa que apenas iluminaba el entorno. El suelo estaba cubierto por musgo negro, que crujía bajo los pies de Lía, como si algo lo estuviera alimentando desde dentro. La bruja comenzó a recitar palabras en un idioma extraño, y el aire se cargó con una tensión palpable, como si todo a su alrededor respirara junto a ella. Lía sintió como sus piernas se volvían más pesadas, como si algo invisible las estuviera atrapando, inmovilizándola. ¿Qué estás haciendo?, preguntó, su voz quebrada por el miedo que se apoderaba de ella. La bruja no respondió. En lugar de eso, sus ojos se iluminaron con una intensidad aún más extraña, casi inhumana, mientras daba pasos alrededor de Lía, trazando símbolos en el aire con las manos. Un frío helado comenzó a apoderarse de su cuerpo, y las sombras que danzaban alrededor del círculo parecían moverse más rápido, más cerca de ella. La bruja, con sus labios curvados en una sonrisa enigmática, la miró. Tu sacrificio es necesario para que el pacto sea completo, dijo, sus palabras llenas de una calma macabra. El ritual debe ser alimentado, y tú serás el último eslabón. Lía intentó mover sus brazos, sus piernas, pero el miedo y la parálisis se apoderaron de ella. Los símbolos que la bruja trazaba en el aire comenzaron a brillar con una luz roja, proyectando sombras deformes en el suelo que se alargaban y retorcían, como si quisieran atraparla. La bruja, viendo su lucha inútil, avanzó lentamente hasta quedar frente a ella. La mujer se acercó, sus ojos fijados en los de Lía, y le susurró: no hay vuelta atrás. Con una rapidez sorprendente, la bruja extendió su mano, tocando la piel de Lía, que se estremeció al sentir un calor abrasador brotar de su contacto. La bruja cerró sus ojos por un momento, como si se deleitara en el poder que ahora comenzaba a correr por sus venas. Lía no pudo evitar sentir un horror profundo cuando vio a la mujer inclinarse hacia su cuello. En un instante, la bruja le mordió con fuerza, hundiendo sus colmillos en su piel, abriendo una herida profunda. Lía intentó gritar, pero el sonido salió ahogado, atrapado en su garganta. La bruja bebió su sangre con avidez, como si estuviera bebiendo la esencia misma de su ser. Y Lía sintió que su alma comenzaba a desvanecerse, como si se estuviera derritiendo en las sombras. El dolor fue insoportable, un dolor que penetraba hasta lo más profundo de su ser,
mientras la bruja la absorbía, vaciándola de vida. La sangre de Lía era el precio que la bruja debía pagar para mantenerse joven, para alimentar el pacto que había sellado con las sombras. La joven sintió cómo sus fuerzas se desvanecían, cómo la oscuridad la envolvía, mientras la mujer seguía bebiendo, imparable. Cuando la bruja terminó, levantó la cabeza y Lía cayó de rodillas al suelo, su cuerpo ya frío y sin vida. La bruja sonrió satisfecha, sus ojos brillando con un hambre insaciable. En el último suspiro de Lía, lo único que pudo ver fue la sonrisa de la bruja, un rostro que había dejado de ser humano, uno que estaba lleno de oscuridad y siglos de pactos rotos. Y luego, todo se desvaneció. El ritual estaba completo. La luna brillaba débilmente esa noche, como si intentara ocultarse tras las densas nubes que se deslizaban lentamente por el cielo. Elena caminaba por el sendero que atravesaba el espeso bosque, como lo había hecho muchas veces antes. Había aceptado la invitación sin pensarlo mucho, confiada en que nada podría salir mal. Era una joven ansiosa por encontrar algo de emoción en su vida monótona, algo fuera de lo común, y la mujer que la había contactado parecía tan amable, tan normal, que ni siquiera sospechó de sus verdaderas intenciones. Aurelia, la mujer pelirroja, la había encontrado durante uno de sus paseos por el pueblo, donde se cruzaron una tarde mientras Elena paseaba sola por la plaza. La bruja había mostrado un interés inusitado en ella, algo que Elena había considerado halagador, incluso intrigante. «Te invito a mi casa en las colinas, querida. Es un lugar especial, donde se comparten historias profundas», le había dicho Aurelia, con su voz suave, cautivadora, que parecía prometerle algo más que solo una conversación. Esa misma noche, Elena se dirigió hacia la casa que Aurelia había señalado, sin saber que ya estaba atrapada en una telaraña que no podría escapar. Las primeras señales de algo extraño llegaron cuando entró en el bosque. A cada paso, el aire se volvía más denso, más pesado, como si las sombras comenzaran a tomar forma. Un viento frío cortaba su rostro, y la sensación de estar siendo observada comenzó a apoderarse de ella. Pero ya era tarde para arrepentirse. Al llegar a la casa, Elena fue recibida por la bruja con una cálida sonrisa. «Bienvenida, querida», dijo Aurelia, invitándola a entrar. «Estás en el lugar perfecto para conocer la verdadera magia». La joven, sin sospechar nada, cruzó el umbral y se encontró con un ambiente acogedor, pero inquietante. La casa estaba llena de velas encendidas, que lanzaban sombras que parecían moverse con vida propia. El aire olía a hierbas secas y a algo metálico, una mezcla peculiar que le hizo fruncir el ceño, pero Aurelia la tranquilizó con una sonrisa. «Ven, vamos al jardín. Quiero mostrarte algo realmente especial», dijo la bruja, guiándola hacia un pequeño jardín en la parte trasera de la casa. Al principio, todo parecía normal, pero al entrar en el jardín, algo cambió en el ambiente. Las luces de las velas parpadearon y el aire se volvió gélido. Elena comenzó a sentirse incómoda, como si algo estuviera por suceder, algo terrible. Aurelia la condujo hasta el centro del jardín
donde un círculo de piedras negras rodeaba un altar hecho de madera antigua. En el aire flotaba una extraña energía, y la atmósfera estaba cargada de una sensación de peligro inminente. «¿Sabes, Elena?», dijo Aurelia con voz baja y seductora. «Este es un lugar donde los deseos se hacen realidad. Un lugar donde los pactos se sellan y la juventud se mantiene a través del sacrificio». Fue en ese momento que Elena se dio cuenta de lo que estaba pasando. La mujer que tenía delante no era una simple hechicera. Era una bruja, una criatura que había hecho un pacto oscuro, uno que requería sacrificios humanos. Antes de que pudiera reaccionar, Aurelia levantó una daga negra, su reflejo brillando con la luz de las velas. «No te preocupes, querida, solo será un momento», murmuró la bruja con una sonrisa macabra. Elena intentó gritar, pero el sonido se ahogó en su garganta cuando Aurelia la empujó hacia el altar. La bruja le presionó la muñeca con una fuerza inesperada, inmovilizándola mientras sus ojos brillaban con un hambre peligrosa. Elena sintió como el terror la invadía, como el aire se volvía cada vez más denso y la presión sobre su pecho casi la ahogaba. Aurelia comenzó a murmurar palabras en un idioma desconocido y el círculo de piedras negras brilló con una luz siniestra. Las sombras en el jardín se retorcían, como si cobrasen vida, acercándose al altar. La bruja levantó la daga y con una rapidez brutal cortó la piel de Elena en el cuello, haciendo que la sangre comenzara a brotar. Elena sintió el dolor agudo como un fuego, pero en ese momento algo despertó en su interior, un instinto primitivo de supervivencia. En un movimiento desesperado, Elena pateó la pierna de la bruja, empujándola hacia atrás con la fuerza de la desesperación. Aurelia tropezó, sorprendida, y la daga cayó al suelo. Elena aprovechó ese segundo de distracción para liberarse, empujándose fuera de la bruja y cayendo al suelo. El dolor era insoportable, pero el miedo a morir la impulsó a levantarse. El ritual aún no había terminado, pero la bruja ya no estaba cerca, por lo que Elena corrió con todas sus fuerzas hacia la entrada de la casa. El aire frío de la noche la golpeó cuando cruzó el umbral de la puerta y corrió hacia el bosque, no mirando atrás. La niebla espesaba a su alrededor y el sonido de las ramas crujir a su paso solo aumentaba su pánico. Los pasos de Aurelia no tardaron en seguirla, pero Elena ya estaba lejos, moviéndose a través del bosque, tropezando con raíces y ramas, cada vez más agotada, pero sin dejar de correr. Fue el sonido del viento y la oscuridad del bosque lo único que la acompañó, hasta que vio las primeras luces del pueblo al final del sendero. A pesar del miedo que la carcomía y las heridas profundas que sentía, algo en su interior la mantuvo en movimiento, como si cada paso la alejara de las garras de la bruja. Finalmente, alcanzó la seguridad del pueblo y con las piernas temblorosas y la vista nublada por el dolor, se desplomó frente a la casa de un vecino que al verla corrió a ayudarla. Elena nunca olvidaría la cara de Aurelia, la bruja de ojos fríos y sonrisa macabra, ni el dolor del ritual que estuvo a punto de acabar con ella. A partir de esa noche, no volvió a confiar en las invitaciones amables ni en los senderos oscuros del bosque.
Sabía que había escapado por poco, pero el recuerdo del ritual y la sensación de la daga cortando su piel la perseguirían siempre, como un eco constante de lo que casi fue su fin.